Buenas tardes, mi nombre es Lucía Velasco y estamos en una nueva entrega de El mundo a través de la historia con el ciclo El origen de la democracia en Atenas Antigua, parte 9. El video de Pericles se grabó de manera completa, pero al subirlo quedó muy pesado. Por esta razón, tuve que partirlo en dos y quedó dividido en tres partes: 9A, 9B y 9C. El día de hoy abordaremos 9B. No tiene las conclusiones que le hago a todos los videos. Esa parte quedó en la 9C. Las conclusiones del video y las conclusiones generales de este ciclo. Los cortes fueron muy abruptos y por eso veo conveniente hacer esta explicación. Gracias por su comprensión. Durante las guerras médicas, las dos ligas se fundieron en la Liga Panhelénica, pero al terminar estas, Esparta abandona y vuelve a crear la Liga del Peloponeso con sus antiguos aliados. Cerrando esta aclaración, volvemos a las eternas confrontaciones entre los lacedemonios y el Ática. Atenas provocó un enfrentamiento por buscar una alianza con Mégara y Argos. Pericles atacó Sición y Acarnania, y antes de regresar a Atenas, intentó de manera fallida tomar Oeniadea, en el Golfo de Corinto. Y Esparta respondió militarmente por ser estos sus aliados. Según Plutarco, Simón volvió del exilio en el 451. En esa ocasión hubo un matrimonio entre democracia y aristocracia, lo que hoy en día llamaríamos entre liberales y conservadores, en las que Pericles se dedicó a los asuntos internos y Simón a los asuntos militares. En este cargo, él negoció una tregua de 5 años con Esparta. En el 450, los atenienses enviaron ayuda militar para ahogar una revuelta egipcia contra los aqueménidas. Pero en un prolongado asedio de una fortaleza persa en el delta del Nilo fueron derrotados. En Chipre, Simón derrotó a los medos. Sin embargo, en una batalla, en la de Salamina, muere de enfermedad en el 449. Historiadores como Ernst Badian consideran que el Tratado de Paz entre Atenas y Persia, más conocido como la Paz de Calias, se firmó en el 463, por lo que la intervención de Egipto y Chipre fueron violaciones a este. Calias fue cuñado de Simón y en varias oportunidades sirvió de mediador para negociar acuerdos importantes. En el 448, Pericles dirigió la armada a Delfos y volvió a darle a Fócida los derechos soberanos sobre el oráculo. En el 447, expulsó a los bárbaros de la península tracia de Galípoli para establecer colonias atenienses. Por esa época, los oligarcas tebanos conspiraron contra la facción demócrata. Pericles admitió la pérdida de Beocia para recuperar prisioneros de guerra. Con Beocia en manos enemigas, Fócida y Lócrida eran incontrolables y poco a poco fueron cayendo en manos de los oligarcas enemigos. En el 446 se levantaron en armas Eubea y Mégara. Pericles cruzó hasta Eubea con sus hombres, pero tuvo que volver para repeler el ejército espartano que invadió Ática. Mediante, entre comillas, negociaciones, Pericles logró ahuyentar el peligro inminente y volver a Eubea para aplastar la revuelta. Los habitantes de Istieia, que masacraron la tripulación de un trireme, fueron desarraigados y sustituidos
por 2000 colonos atenienses. Pericles fue un político carismático y sagaz. Cuando se investigaron sus movimientos financieros, en los documentos había una cantidad considerable con la referencia a un propósito serio, que no era otra cosa que sobornos. Los auditores aprobaron el gasto sin nombrarlo oficialmente. Cuando su rival Tucídides lo acusó de derrochar el dinero público en el plan de reconstrucción que estaba llevando a cabo, Pericles, en plena eclesía, respondió proponiendo reembolsar el dinero a la ciudad y él mismo pagaba bajo la condición que haría la inscripción y dedicatoria a la ciudad a su nombre. En lugar de tener una amonestación, obtuvo la ovación del público. Volviendo a la pregunta que indaga por la responsabilidad de la guerra fratricida, se puede responder que las apariencias culpan a los espartanos, creadores de un estado militar, pero esto no presupone un estado belicoso. Ellos no exponían sus soldados, excepto en casos de extrema necesidad. Además, consideraban que si les daban armas a los hilotas y periecos, se podrían rebelar contra ellos y exigir participación en política, como de hecho ocurrió en Atenas. Corinto, miembro de la Liga del Peloponeso, tenía una situación geográfica favorable. Su istmo unía Grecia del norte con el Peloponeso. Dominaba 3 rutas comerciales importantes, 2 por mar y 1 por tierra. Su flota comercial y militar fue la más poderosa de Grecia antes de las guerras médicas, aunque posterior a esta seguía siendo una polis opulenta. Ellos competían con Atenas por el dominio de Sicilia y buscaban el monopolio del tráfico del mar Jónico, dejándole a los atenienses el comercio por el mar Egeo y el mar Negro. Por esta razón, los corintios enviaron una delegación a Esparta para hacer entrar en acción a los lentos lacedemonios, ya que su estrategia no era plantear guerras ofensivas. Les dijeron que si no tomaban parte en la guerra contra Atenas, buscarían otros aliados, por ejemplo, a Argos, antiguo rival de Esparta. Este asunto se planteó en la Asamblea General de la Liga del Peloponeso, donde hablaron los tebanos, movidos por su tradicional odio a los atenienses. Esta asamblea propuso el destierro de Pericles y la disolución de la Liga de Delos. Esto no era más que una provocación con tintes dramáticos. Sin embargo, Pericles aconsejó a los atenienses no implicarse en una confrontación con Esparta, ya que eran militarmente más fuertes, y porque consideraban que si concedían, luego Esparta haría nuevas exigencias. Los espartanos y sus aliados tomaron la responsabilidad del conflicto, proclamando que el Peloponeso quería liberar a los helenos de la tiranía ateniense. Así que ganaron muchos miembros de la Liga de Delos que soportaban a regañadientes la hegemonía ateniense. Paradójicamente, como los espartanos no pedían tributo, se mostraron como los adalides de la libertad, opuestos al despotismo ateniense. Los jonios ya habían olvidado lo que Atenas hizo por su libertad, solo recordaban el precio que les costaba conservarla. En el 433, Pericles propuso el decreto de Mégara, que parecía un embargo económico moderno, en la que excluía a los mercaderes del intercambio con Atenas y de utilizar sus puertos. Esto estranguló la economía de Mégara y fracturó la paz con Esparta. Sin embargo, Pericles derogó el decreto a cambio de que los espartanos abandonaran la práctica de la expulsión periódica de los extranjeros de su territorio y reconocieran la autonomía de las polis aliadas a Atenas.
Una tercera respuesta a nuestra pregunta podría ser la siguiente. Algunos historiadores culpan a Pericles de la guerra del Peloponeso. Valerio Máximo cita una anécdota en la que él estaba triste y meditabundo y recibió la visita de su sobrino Alcibiades. Este le preguntó que qué le perturbaba. Pericles respondió que habiendo encargado la construcción de los propileos de la Acrópolis, había gastado una cantidad de dinero que no sabía cómo rendir cuentas de su gestión. Entonces le dijo a Alcibiades: búscate un medio de no tener que rendirlas. Siguiendo el consejo de su temerario sobrino, Pericles implicó a los atenienses en una guerra contra sus vecinos. Antes de que estallara esta, Pericles y su círculo más íntimo y cercano sufrieron ataques personales y jurídicos. Fidias estuvo encargado del proyecto de reconstrucción de la polis. Fue acusado de la apropiación de oro y marfil destinada a la estatua de Atenea. Posteriormente se le acusó por ofensa moral porque al crear la batalla de las Amazonas en el escudo de Atenea se plasmó a él mismo y también a Pericles luchando con una amazona. Aspasia de Mileto, su compañera sentimental, fue conocida por su capacidad como conversadora y consejera. A ella la acusaron de corromper a las mujeres de Atenas con el fin de satisfacer las perversiones de Pericles. La acusaron de ser una hetaira que llevaba un burdel. Aspasia fue absuelta por la defensa que hizo Pericles de ella, pero Fidias murió en prisión y Anaxágoras fue atacado por la eclesía por sus creencias religiosas. Las acusaciones de Pericles ya se mencionaron por el derroche y mala administración del dinero público.